Así que Job mismo quitó la mano de Satanás y puso la mano de Dios como el auténtico autor intelectual y providencial de sus circunstancias. Aquí yo le estoy dando una muestra de un texto que viene a evidenciar el gobierno soberano e irrestricto de nuestro Dios en los momentos de quebranto y de aflicción del hombre. Pero podemos seguir respaldando esta idea. Podemos seguir respaldando la idea de que el gobierno de nuestro Dios está en absoluto control de estas circunstancias contemporáneas. Claro que sí. Si usted me acompaña y el libro del profeta Amós en el capítulo 3, verso 6, el profeta Amós decía lo siguiente: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Luego en Lamentaciones 3, 37 y 38, el profeta Jeremías, hablando ya en estos cantos luctuosos, en cantos funerarios sobre una nación que había quedado devastada producto de una invasión militar, producto de un quebranto de proporciones inéditas para la historia de Israel, ahora nos encontramos al profeta Jeremías, el mismo que anunció, el mismo que advirtió, ahora llorando sobre su pueblo, y ese mismo Jeremías nos recuerda el Señor lo siguiente, a través del profeta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Qué fue lo que sucedió con el censo? ¿Fue Dios o fue Satanás? Porque aquí tenemos un problema más. En Santiago se nos enseña de que Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo puede decirnos aquí el autor en Samuel que fue Dios el que incitó a David? ¿Por qué dice allí que Dios incitó a David si Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que cada quien es atraído cuando de su propia concupiscencia, de alguna forma es atraído y seducido, y luego de consumar esa concupiscencia ya se concreta en un acto fáctico de iniquidad, uno consuma el pecado y por supuesto la muerte? Pero ¿cómo podemos integrar estas dos ideas? ¿Será que nos encontramos aquí ante una contradicción insalvable? Claro que no. Dios mismo viene explorándonos y nos viene afirmando hasta qué punto, y miren qué diferencia, si fuera por lo que yo siento, yo no llegaría a estas conclusiones. Si yo estuviera aferrado al yo siento, al pálpito, a estos arrebatos místicos, jamás yo llegaría a estas conclusiones, mis hermanos. Jamás yo le atribuiría a Dios lo que Dios está explícitamente afirmando a través de los labios de los profetas. A de no ser que usted diga que los profetas no hablaron de parte de Dios. Y ahí sí es verdad que estaríamos nosotros entonces en dos escenarios muy distintos. Usted no participa de la fe cristiana porque usted considera de que la palabra del Señor no es la norma infalible de fe y de conducta. Tendremos que decir de que esta palabra entonces no tiene relevancia para la edificación de la iglesia, porque no, después de todo Dios no pudo haber dicho eso. Claro que lo dijo, y miren cómo lo dice en Isaías capítulo 45, verso 7. Para que se sepa, verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Así que Jehová levanta la mano y dice: yo lo hice. Sigamos explorando para que sean los mismos labios de Dios el que nos afirme diciendo que Dios puede soberanamente disponer aún estos aspectos controversiales y complejos en la historia y ver cómo su autoría, cómo su gobierno soberano está regentando cada molécula y palmo del universo. Miren, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses se nos habla de un evento interesante. Pablo habla a los tesalonicenses diciéndoles que Dios entregará, de alguna forma, a una conciencia entenebrecida a aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad. Y miren lo que dice acá, capítulo 2, verso 9 de 2 de Tesalonicenses. Y
Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren cuál fue la consecuencia y cuál fue la manera en la que Dios gestionó el juicio. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, que Dios esté entregando al hombre a sus propias consecuencias morales, no significa que Él sea el autor del deterioro moral. El que Dios permita circunstancias exógenas, realidades que pueden ser entendidas. Bueno, pero aquí estamos ante el mismo problema. Dios incitó a David para censar al pueblo y Satanás incitó a David para censar al pueblo. ¿En qué orden se puede entender esto? Miren cómo. Los propósitos de Satanás son muy distintos, sin duda alguna, a los de Dios, porque él vino a matar, hurtar y destruir. Pero Dios utiliza las circunstancias de aflicción y aún la libertad del hombre como un instrumento para evidenciar, para demostrar su poder. Las mismas circunstancias que para Satanás sirven para llevar a la muerte, para el despropósito de llevarnos a la tentación, sirvieron en este caso para poner en prueba lo que había en el corazón del dulce cantor de Israel, de David. ¿Cuál era el pecado? El pecado era que David estaba, y esta es la posible interpretación, quizás dentro de las controversiales interpretaciones que ha tenido, el pecado de David era que estaba reposando su confianza más en su poderío militar, en todo el respaldo que tendría para ir a la guerra, el contar con mayor número de hombres que a sus enemigos. Estaba poniendo sus fuerzas, en este caso en sus competencias militares, en los recursos que tenía a su disposición. Parece que era un cántico de exaltación a su propia fuerza. Parece que esto era un destello de soberbia, de altivez, fue un destello de autonomía y de autoconfianza, en este caso, en la que lejos de confiar en el Señor, lejos de confiar en Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios que le había dado victorias en absoluta desventaja, este hombre estaba más allá de depositar sus fuerzas en las fuerzas que vienen de nuestro Dios, parece que él las estaba reposando en sus propias competencias. ¿Qué tengo yo a mi disposición? ¿Qué tengo yo en mi haber para poder hacerle frente a estas realidades? Y miren cómo de alguna forma responde. Vamos a censar el pueblo, vamos a ver con quién cuento, vamos a ver cuáles son mis números, vamos a medir mi fuerza. Y parece que esto es el auténtico origen de la crisis moral de David. Este es lo que en realidad se le reprocha en este caso. Y por eso Joab, de alguna manera, tenía cierta resistencia a esta determinación del rey. ¿Para qué vamos a contarnos? Nuestras fuerzas siempre han reposado en Jehová. El mismo Dios que tú habías afirmado que Jehová era tu luz y era tu fortaleza, pues se hacía campe un ejército alrededor de ti, no deberías temer mal alguno, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Esa debería ser la respuesta del hombre que vive en absoluta dependencia con Dios. Sin embargo, en un momento de debilidad, de flaqueza, todo parece indicar que él quiso reposar sus fuerzas en sus competencias y en los recursos que tenía a disposición. Estas circunstancias también nos podrían llevar, y esto es lo que podemos entender. Dios permitió que Satanás tentara a David para poner en evidencia lo que se esconde en el corazón de David. Voy a utilizar esta circunstancia para poner en evidencia qué se esconde en el corazón de David y así yo poder también tomar ocasión, porque mi ira se ha encendido contra este pueblo, y poder yo reposar con juicio en una tierra que estaba en absoluta altivez. Miren la manera en la que yo puedo respaldar estas tesis. Y esta afirmación muy controversial, ustedes la pueden conseguir también en Primera de Reyes capítulo 22. En un momento en que el profeta Micaías estaba trayendo a Acab, en este caso, una dolorosa exhortación, una profecía que iba a poner fin al gobierno nefasto, en este caso de Acab. Le dice Micaías que él iba a morir en la guerra
y también el profeta nos permite descorrer el velo de la eternidad y nos permite ver otra escena en el ámbito celestial. Miren lo que nos dice el profeta en 1 Reyes capítulo 22, verso 22. 22 dice la siguiente manera. Verso 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Si lo leemos antes, creo que puede entender un poco mejor usted. Verso 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Aquí tenemos entonces el concurso de cómo un espíritu de engaño penetró en los labios de los profetas que estaban orientando a Acab, y este espíritu de engaño, por supuesto, desorientó a Acab, lo llevó al campo de batalla y ahí pereció. A pesar de que luego trató de disfrazarse, a pesar de que después quería evitar que el designio divino se cumpliese, Acab murió en la guerra conforme a la palabra de Jehová. Cuando Dios habla, es imposible